Dimas Gómez, que era como un padre, como un hermano, me escribió una carta muy linda, por ahí debe estar, en la que él quería que yo viniese a Cali a ver jugar al América, y a verlo, y a compartir, y a ver si me animaba a jugar por América. Y así fue. Dimas abrió la ruta para que yo me hiciera cargo de esa parte con Jorge Aragón, y me gané mis primeros 25 pesos en un partido jugado contra el Orión de Costa Rica. Quedamos 2-2 o 2-1 ganándoles. Y comenzó entonces el ir y venir. Yo estudiaba bachillerato en el año 46, 47, en la Pontificia Bolivariana. ¿Un contrato por partido? Me pagaban, ni contrato. Me pagaba Manuel Correa Valencia, en paz descanse, Humberto Salcedo Fernández, Efrén Rentería, que era el secretario. Un muchacho muy dinámico, por ahí me lo encuentro a veces. Y entonces me pagaban 25 pesitos que me servían mucho para comprar mis frutas, pagar mi transporte de tranvía, que era el que yo andaba en Medellín. Y eso era cada mes, cada 2 meses, un partido amistoso, porque no podíamos jugar. Primero no había campeonato en el año 47. Ya comienza el 48, que es el primer campeonato profesional de fútbol, y es cuando ya me inscribe América como jugador importante. Pero de ahí en adelante, entonces, Millonarios, que yo había actuado ya contra ellos y contra Santa Fe en Bogotá en ese año 48, vieron algunas capacidades que yo tenía, decidieron comprar mi pase a Jesús María Burgos, el hombre de Medellín que tenía mi pase, me lo habían cedido, no sé por qué motivo, el Tinobol, el Atlético Municipal, y lo vendió por 500 pesos de aquella época a Millonarios. Yo terminé mi bachillerato y ya en diciembre, el 8 de diciembre de 1948, me fui a Bogotá a presentarme a mis exámenes de valoración médica, de valoración intelectual, y ahí entonces entro a la Universidad Pontificia Javeriana en febrero de 1949, jugando para Millonarios. Doctor, ¿por qué se hizo usted arquero? ¿Y por qué precisamente esta fue la posición en la cual usted prácticamente condicionó la estructura de los que fueron sus futuros equipos? Yo jugaba básquet bien, a la par de mi hípica, de montar a caballo, de ser jinete. En el Colegio San José de Medellín, donde me eduqué con los hermanos cristianos, mi formación primaria, había un padre francés que jugaba muy bien básquet, muy bien fútbol, manejaba todos los deportes. Me enseñó el básquet. Yo era muy ágil, era un flaquito muy ágil. Y para mi categoría infantil, pues me movía muy bien. Entonces comencé a jugar mucho básquet. Era muy elástico, tenía mucha seguridad de manos, tenía un buen lanzamiento. Entonces eso hizo que en el colegio el padre Arsenio, que creo que era él, dijera: tú vas a ser el arquero, porque tú juegas muy bien básquet, el arquero del grupo de la primaria. Y así fue. Él determinó que jugara bien básquet, me enseñó, y después determinó que me fuera a jugar en el arco como arquero de aquella época. Ya vino después Gabriel Álvarez, que fue el que me descubrió justamente en esos avatares de colegio, en competiciones intercolegiadas, y me vio jugar y le gustó mi capacidad, y entonces me llevó a Tinobol. Es cuando ya ficho por Tinobol, cuando tenía 13 añitos, en plena guerra, por allá por el 42-43. ¿Cuántos años permaneció en Millonarios? Bueno, llegó la era del 48, ya había pasado el primer campeonato que yo había jugado con América. Me ubiqué en Bogotá, en el edificio de los embajadores, en una guardillita que había arriba en el 5º piso. Me dieron una piecita para yo ubicarme.
El equipo de los embajadores era una institución muy preciada, muy distinguida, de muy buen nivel futbolístico, porque pues antes de llegar Pedernera, que llegué en el 49, en junio, con Rossi y Di Stéfano, habían ya jugadores extranjeros de muy buen nivel, y eran Otero, Saule y Soria, Ismael Soria, eran los tres volantes de importancia. Teníamos a Castillo, Alfredo, y a Pedrito Cabellón, a Cusmay y a Alcides Aguilera, puntero izquierdo. Teníamos el número 10 a Fandiño, un jugador bogotano muy técnico. Y teníamos en la defensa a García y llegó Danilo Maurman, el brasilero. Ese era el equipo. Los dos arqueros de ese Millonarios fueron Rubén Rocha, Samario, que era mi compañero, y Gabriel Ochoa. Ahí se conformó el primer equipo que yo tuve de Millonarios del año 49 y que con la llegada de Adolfo, de Cacho Aldave como defensa, el entrenador preparador físico, de Di Stéfano como centro delantero y Néstor Raúl Rossi como center half de aquella época, se conformó el primer equipo que fue campeón del año 1949. Hay que recordar que ese primer título de Millonarios, doctor, fue en una final contra el Deportivo Cali en 1949, recordando que el primer título fue el de Santa Fe en 1948, ¿verdad? En el 50, así, fue el 2-3, el llamado 2-3, empatamos en puntos y vinimos aquí y hubo gol de Pedernera, y 1-0, y allá ganamos 2-1, 2 o 3-1. Ahí viene entonces ya el título primero de ese Millonarios. Millonarios era el mejor equipo del mundo. Usted tuvo la suerte de compartir con ellos, de estar a su lado, de ser sus compañeros, cómo eran Di Stéfano, cómo era Pedernera, cómo era Rossi, cómo era Pontoni, cómo era Julio Cosi, cómo eran esos figurones, doctor Ochoa. Excelentes. Era gente muy buena, era gente de un nivel no intelectual, porque ni Adolfo era bachiller, ni Alfredo era de bachiller, ni menos Raúl Rossi. Eran todos jugadores que se habían preparado para ser futbolistas profesionales. Allá el jugador de fútbol se prepara para ser futbolista profesional. Pero Adolfo era muy culto y Cacho Aldave era cultísimo porque él había estado en universidad y él era profesor de educación física. Entonces es un hombre que nos daba muchas imágenes de cultura, de orientación, de manejo, de ambiente social, de vida. Y lógicamente ya con Adolfo, que era un hombre no severo, pero era un hombre de mucha personalidad y manejaba las cosas con un criterio de mucha responsabilidad en el atleta. Alfredo, que era muy alegre, y Néstor Raúl Rossi era un jugador que era un niño. En el campo era un león, golpeaba a diestra y siniestra, era supremamente difícil, pero él salía del campo y él se apagaba inmediatamente en su personalidad y su carácter, se transformaba en un niño de poco hablar, pero era un gran jugador.